Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esto es el último capítulo de la temporada de Luis. Y para platicar este último capítulo me acompaña mi hermano Adler. Hola a todos. Y es más que nada para recordar anécdotas del canal y de todos los videos, todo el contenido. Bueno, para empezar, ¿te acuerdas? Pues las recetas, ¿verdad? Ajá, fue lo primero. Para empezar, pues ya estamos todos, ¿no? Ya listos. Ajá. Me dices tú, bueno, ¿y con cuál receta vas a empezar? Ajá. Y yo, ¿con cuál? Sí, porque para esto, previo a, se compraron ciertas cosas de antemano. Se compraron utensilios, se compraron luces, un micrófono. El primer micrófono era un micrófono de pilas, con cable, Sí. que se ataba con cinta, y una cámara web, un brazo mecánico y la luz. Sí. Entonces la luz iba en otra mesa que iba hacia la mesa donde se cocinaba. Entonces ya está todo, se hicieron pruebas y todo, sí. ¿Y ahora qué vas a cocinar? ¿Y con qué vas a empezar? Y pues con lo más fácil, ¿no? Que en realidad o sea, todas las recetas eran fáciles, tenían que ser así porque por quienes iba dirigido, ¿verdad? Ajá. Por los estudiantes, Ajá. para los estudiantes. Pero pues sí, o sea, yo me quedé, y es que, no sé, hay cierto nervio siempre, porque, que te decía yo, es que se siente uno observado. Ajá. Aunque esté uno grabando, sí. Ya te sientes observado. Eso sí. Y a la vez creíamos que era más sencillo. No, pues nada más es de tener las luces, todo. Yo toda conectada, toda con cables, porque pues así era. Ajá. Y Y nada. Y nada. O sea, yo no me podía mover del lugar. Y si me faltaba algo, tenías que salir corriendo tú y así. Sí. Por las cosas, porque pues, había cosas, como yo les llegué a decir, que tenía que tener en el refrigerador. Ajá, por el calor. Por el calor. Ajá. O había cosas que tenían un proceso, entonces tú ya tenías una parte hecha en el refri. Sí. Y metíamos la que habías hecho. Sí. En el caso de la carne marinada, por ejemplo. Ándale. Sí, tenía que ser en dos partes. En dos partes y aparte. No sé, se ven sencillo. Ajá. Aún siendo videos muy cortos. Ajá. El tiempo que se lleva. Sí. De 2 horas y media a 3. Ajá. Preparar todo, porque yo no soy de las que pica ahí. Ni nada. Ya me imagino lo que se tardan los que hacen así. Que pican todo. Y hacen hasta 2, 3 cosas. Sí. A la vez. O sea, hacen plato fuerte, Ajá. acompañamiento postre o bebida. Sí. Pero hacen de todo. Y yo me imagino que se pasan más de medio día en eso. Sí, porque en lo de nosotros, ¿cuánto era más o menos? Pues sí te digo, de 2 horas y media a 3, porque yo empezaba lavando todo, o sea, todo lo tengo que lavar de cero otra vez. Sí. A pesar de que está guardado, lo tengo que volver a lavar. Todos recipientes chiquitos, platos, todo. Y picar. Y ver todo y viendo lo que voy a necesitar. Y picando y apartando, porque tampoco puedo poner lo que son condimentos. No los puedo agarrar si es ¿crudo? Algo crudo, para que no haya contaminación cruzada. Sí. Que también se lo llegué a explicar, sí. De la contaminación cruzada. Entonces tengo que ver eso de poner todo en recipientitos, cantidades exactas más o menos. Para que no sea. Para que sí. Y pues sí estaba difícil. A veces ya no tengo recipientes, a ver dónde, en una tapita, así, hasta yo les decía, no, pues con lo que tengan. O en lo que tengan, háganlo, pero así, o sea, condimentos básicos, todo eso, y se los expliqué. Sí. Y sí. Y luego otra cosa es que usaba guantes
Y para conseguir esos guantes también era un problema. También. Porque primero fueron unos y luego fueron de otro tipo en la misma tienda, se conseguían en la misma tienda. El caso es que los primeros eran más opacos. Sí, o eran más claros, sí, más opacos. Más opacos, claros, ¿no? Te quedaban grandes. Me quedaban grandes, sí, sí. Siempre me quedaron grandes. Porque no había así de la talla. Ajá, yo pregunté y todo y era la única talla que tenían. Sí. Entonces, hagan de cuenta, esos guantes, los primeritos que eran más opacos, eran de 1 o 2 usos. Y ya porque se pegaban, se quemaban, se rompían. Y los otros no, los otros sí duraban más, pero se tostaban. Se tostaban. Con el calor y con el uso. Duraban un poquito más y no se llegaban a ensuciar tanto. Pues lo reciclaban. Sí. Pero sí, o sea, los últimos fueron los mejores. Sí. Esos guantes. Refiriéndome a los guantes. Sí, sí. Sí, porque sí, a mí me gustaban más. Pero como me acostumbré, porque yo dije, no voy a poder. Sí. Al menos eso de andar picando con guantes y todo, no. Me hubiera necesitado que estuvieran los guantes pegaditos. Sí, sí, que ni como notaras. Si fueran mis manos. Porque los otros, en una que estaba haciendo banderillas, se me fue el palillo. Nomás yo, un tonidito así de que te agujeró el guante. El guante me lo traspasé. Sí. Estuvo así. Sí, porque no está uno acostumbrado a estar trabajando con guantes. En la vida cotidiana no. Y luego te daba mucho calor. Sí. En tiempo de calor sudaba. Se sentía muchísimo calor. Entonces tampoco se podía ver que cayera sudor. No, guácala, ¿no? También eso estaba controlado. Pues sí, porque pues era lo que en realidad es lo que comíamos. Entonces, pues no iba a ponerle más sal. Pero sí. Más de la que ya tenía. Se ven fácil. Yo pensaba que era más sencillo. Ajá. Y nos dimos cuenta que no, y más por el espacio. Sí. Porque se movía todo, o sea, todo tenía que regresar. Y sin embargo, sí, es como demostrar más o menos que con una parrilla. Y en espacio muy pequeño, en una mesita, sí se puede, o sea, porque así está delimitado un estudiante. Ajá. Más un estudiante foráneo. Ajá. Y a veces nada más tiene, a veces una silla, nada. Sí. Y ahí puede poner una parrilla. Ajá. Nada más le pone algo abajo para que no se queme, pero en realidad estaba trabajando como si fuéramos ellos. Ajá. Para demostrar que sí se podía. Sí se puede, con una parrillita y todo. Y con el presupuesto bien limitado también. Un sartencito, porque también teníamos así a veces sí. En ese inter hasta se compró otro sartén. Sí. Porque el que teníamos ya no. Ya no. Luego se llegaron a financiar recetas con donaciones también. Sí, también. Hubo recetas que se hicieron meramente con donaciones, con dinero que mandaban. Y con ese dinero se compraban los ingredientes para hacer las recetas y si sobraba algo, que casi no. Pero sí llegó a pasar. También que se nos descompuso el refrigerador. Se nos descompuso el refrigerador y cuando apenas llevabas 2 recetas, la computadora. Como que había muchas cosas en contra. Ajá. Y casi estábamos viviendo lo mismo que vive un estudiante. Ajá. Que se le viene encima todo. Que se viene todo y que no hay dinero. Ajá. No había dinero. Sí, porque también estábamos empezando. Ajá, porque imagínense, cuando se descompuso la computadora tenía apenas 2 videos arriba y la computadora fue, no pérdida total, fue pérdida parcial, pero se perdieron como 4 videos prehechos. Sí. Y pues fue a la hora de regresar, volver a hacer y se perdió tiempo también. Sí. Pero se logró, se repuntó. Sí, se rescataron unos. O uno de ellos también lo volvió a hacer. Sí. Aunque no por eso no lo comimos. Eso sí, porque sí, como... En su tiempo, pues sí, nos lo comimos. Ya ni me acuerdo ni cuáles fueron. Y yo, es que ni siquiera las miniaturas se salvaron. Ajá, pero era como siempre, grababa varios antes. Sí. Para que estuvieran ya
Y pues te digo, yo a veces me hacían una pregunta, un comentario de la receta y a veces no sabía qué receta era. ¿Qué se refería? ¿Cuál era? Y sí, ya, sí, es esta. Ajá, ya me acuerdo por qué es esto. Sí, ya me acuerdo por qué dicen. Pero también, o sea, lo que se les pedía era que dijeran si lo habían hecho y qué les había parecido. Y sí llegó a ver. Sí, muchos. Chicos que llegaron a cocinar con su mamá. Ajá, con los hermanos. Para los hermanos. Para la familia en general, así en general. Sí. Sí, o sea, sí llegó a servir. Cosas bien sencillas. Y incluso, y ahí les va, eso ni lo sabe Liz al completo, pero llegó a tener un no sé si llamarlo fan, seguidor brasileño, que mandaba mensaje directo a la página. Fueron como 5 o 6 días seguidos y esa persona escribía en portugués. Y yo digo brasileño por el país de origen del perfil y todo, y ahí decía, esa persona mandaba mensajes como si conociera a Liz. Ay. De toda la vida. Y o sea, yo me puse a traducir todo lo que ponía. Y hablaba así de que no, es que hoy vamos a comer con fulano y sutanito y don Nacimiento. Era alguien que mencionaba mucho. Don Nacimiento. Parecer es nombre o apellido. Creo que es apellido. Y no, y que con fulanito y don Nacimiento hoy vamos a comer tal. Y que hoy fuimos a no sé dónde y se veía una moto en un risco así. Una motito normalita. Como si anduviéramos ahí con él. En la playa. En una se vio toda una familia comiendo. Era así. Y de repente dejó de mandar mensaje. Así. Qué raro, ¿no? Ajá. O sea, hay gente que se fanatiza mucho. Y aparte el idioma es lo que es lo que se que hacen como que conviven de verdad con la gente y todo eso. Sí, he visto también en otros que hacen como que ay, que yo te conozco y mi amor y nos vemos luego. ¿Verdad? Sí, a cantantes y todo eso les dicen eso y pues no, son personas que se hacen ilusión. Pues sí, o para hacer creer a los demás que ellos son los que las ganonas. Sí, también. Con que tú eres la novia. No o el novio, así. Sí, pues sí, te digo, pensábamos que era más fácil. Sencillo. Afortunadamente, pues sí, eso que dices tú fue lo único. Hubo uno que dijo que la novia se ponía celosa. Dice. Feliz. Que porque últimamente como que hablaba mucho de, ay, que Liz me enseñó esto. Y ya de haber pensado, mames, te están enseñando a cocinar. ¿O qué te enseñó esta? Yo lo estaba amenazando así con el puño. Sí, a ver, dime dónde vive, quién es. Dime quién es. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Porque antes no lo hacía. Está muy rico, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Esa tal Liz. Ajá. ¿Así? Sí, ¿verdad? Sí. Que así dijo. Y bueno, era ese. ¿Qué más? Los que mandaban saludos con piropos. Sí. Con piropos, con enamorados de Liz. Eran mis enamorados. Hasta en mensaje. Sí, hasta en mensaje de la página mandaban en YouTube, en Facebook, en Instagram. Sí, o sea, yo sigo a un coreano y sí, le mandas besitos y todo, pero ajá. Hasta ahí. Hasta ahí. Equivocaciones en los horarios. Sí, porque hagan de cuenta. Esto es equivocación mía. Yo era el encargado de subir y de programar los videos. Entonces lo que yo hacía era, tenía el video, lo subía al canal de YouTube y ya dependiendo de en qué día lo subiera, por ejemplo, si era una semana antes, yo me tenía que fijar en el calendario. Tal día cae el viernes de este video, yo lo pongo y ya. El caso es que en YouTube te pone
AM y PM, lógicamente, ¿no? Para que sepa en qué horario va, o sea, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Y te pone un intervalo de 15 minutos. 7, 7:15, 7:30, 7:45, 8. Así te pone todo de AM a PM. Entonces yo, como novato, yo lo puse, ¿qué hora es? A las 5. A las 5. No me fijé que era AM. Y al otro día. Porque eran los viernes, hasta otro día en sábado, a las 5 de la mañana. Estaba ya estaban los comentarios. Sí, estaban los comentarios, se había publicado la receta. Ajá. Así, gracias, me sirvió para un almuerzo. Y hubo otra ocasión en que sí se publicó en viernes, 5 de la mañana. Sí. Entonces la gente dijo, ¿por qué tan temprano? Ajá. Y fue por eso. Madrugó, pues Madrugó, sí. Y sí, era por eso, por ese detalle de ponerle bien la fecha y la hora. Sí. AM/PM. AM/PM. Y incluso hasta por dificultades técnicas, porque el audio no saliera bien, porque algo pasara, que el micrófono, que actualmente ese micrófono con el que grababas ya no funciona. Ahorita los que traemos son inalámbricos. Pero el de ese entonces empezó a fallar en ciertas cosas, en interferencia. Entonces hubo videos de recetas que hasta tenían subtítulos. Sí. Por lo mismo. Sí, cierto. Porque decían, que habla muy quedito. Ajá. Porque no es despacito es que habla uno muy despacito. El caso es que era quedito. La voz muy baja. Tenía como mucho alcance. ¿Verdad? Ajá. A veces. Sí, y luego se batallaba mucho porque la conexión y el peso de la batería me da la impresión de que le afectaron porque luego el cable tenía falso. Entonces ya estaba todo montado, ya estabas tú lista, ya estaba todo listo y seguía batallando para empezar a grabar con el micrófono. Sí. Ya tenía la batería, ya tenía prendido el micrófono, lo conectaba y no lo leía, lo desconectaba, seguía sin leerlo. Entonces era la constante, entonces yo me la pasaba así. Ya fue hasta tiempo después que ya, por fin ya dejé de batallar con eso. Que sí, ya no me acordaba yo de eso, que a sí. veces, porque yo te decía, ¿ya? Ajá. ¿Ya? Porque yo decía, esto ya se está aquí que se puede echar a perder, o no sé, se imagina, a veces por el calor. Sí. Pero, y luego también ciertos nerviosillos, porque pues sí que te tiene que salir ahí más o menos bien, ¿no? Ajá, y acordarte de dar los ingredientes completos también. Eso era lo que como que me ponía más así de nervios. Sí, porque, a ver, decirlos todos, porque ya ves el cuadro de pollo, ¿qué? Sí. El cuadro de un pollo, el cuadripollo. El cuadro de pollo y medio y cuadripollo. Esta vez el cuadripollo y medio. Ajá. Era un cuadripollo y la mitad de un otro, ¿verdad? Ajá. Pero yo decía un cuadro de pollo y medio, ¿no? Un cuadro de pollo y medio. Y sí, o sea, no está así. Es un cuadripollo y medio. Así nos ganaba la risa. Sí. O sea, no, también era otra cosa que la risa. Y a mí no me podía ganar la risa porque como se estaba grabando, para no cortar y no perder tiempo, yo me estaba aguantando la risa y desde acá me estaba viendo con cara de... Pero es que sí, porque luego también si lo veo, Ajá. si lo veo que si se está riendo, me da risa, o sea, no podemos vernos porque nos da risa. Ajá. Entonces es lógico, o sea, no. Y la vez que se grabó uno con el micrófono apagado, que yo te digo, ¿sí? Oye, lo apago y estaba apagado. Es un video de una receta, no sé cuál, con ese mismo micrófono alámbrico. Ajá. Para ponerlos en contexto, ese micrófono tenía un cilindro. Ese cilindro servía para dos cosas. Adentro iban las baterías y tenía un interruptor que marcaba en rojo cuando estaba apagado y en verde cuando estaba prendido. Sí. Entonces esa vez terminamos de grabar todo y precisamente lo que dices tú me dijiste, lo apago. Y te fijaste que estaba en rojo. Estaba en rojo. Quiere decir que estaba apagado. Estaba apagado y yo me quedé. Y checamos el video y estaba grabado el audio.
Estuvo raro esa vez. Sí. Casi un fenómeno paranormal, ¿ok? Ajá, pues. Ay. También yo, bueno, a mí que me tocó escribir ciertas cosas para Liz, más cosas que se hicieron después. También. Sí. Sí. No me habías dicho. No. Y es que sí. Él era el que, o sea, es el que hace todo, el creador de todo. Adler en realidad también tiene, es que tiene gran parte en esto. Ajá. Porque también como fue una plática dije, no, pues yo pongo nada más lo que son las recetas. Ajá. Cocino y todo, pero tú eras el que andabas. El que hacía la parte de la producción, de esto, de aquello, qué vamos a hacer, qué es lo siguiente. Yo les contesto en el YouTube, en todo, ¿verdad? Pero en realidad tú eras el que hacía todo lo demás. Ajá. Sí. Porque sí es complicado. Yo te veía a veces así ya batallando. Sí, más con el tiempo en contra, o sea que ya se venían las fechas y yo todavía no tenía las cosas terminadas. Sí. Y yo te decía, ya terminé. Sí. Ya. Era un descanso como no queriendo. Sí, bueno. Entonces, en cuanto al contenido, el siguiente contenido después de las recetas. Uno que era parte de las recetas era el consultorio. Ajá. Ese junto a las recetas fue el que más duró. Sí. Hasta hace poco. Que se cambió al de. Hace poquito se cambió el nombre, nada más, pero era lo mismo. Sí. Y empezaron otros contenidos de Liz, que era Liz con las frutas locas. Sí. Estaban. Eso estaba bueno. O sea, a mí sí me gustó. De todos me gustaron. Porque era algo diferente para mí. Y ya no era el mismo batallar que con las recetas también. También. Porque en ese caso nada más se escribió un guión, te lo daba a leer con tus diálogos subrayados y ya. Nada más era decirte, no, este va con cierto énfasis, y este va así, y este va así. Era un director de escena. Ajá. Sí. Pero sí estaban bien loquillas esas. Ya no me acordaba, fíjate, de esas. Sí. De estas frutas locas. Y terror en el aire. Sí, que fue con otros youtubers. Colaboración de youtubers. De VTubers. Ajá. Y me encantó eso. Me encantó la colaboración. Me gustaron mucho sus voces. Ajá. Y el compromiso. El compromiso. Porque lo cumplieron con tiempo. Sí. Estaban muy dispuestos a todo. Le dieron el énfasis que yo puse en el guión. Principalmente. Bueno, ahí va la primera historia paranormal. Terror en el aire, para quien no lo sepa también, la idea se le planteó primero a Liz de cómo iba a ir la historia, y luego ya se empezó a escribir. O sea, yo tenía una idea general y luego se empezó a escribir sobre esa idea. El caso es que para mi mala suerte en ese entonces yo trabajaba de madrugada. Yo escribía de noche los contenidos. Les hablo de que era en plena madrugada. O sea, ya estaban todos dormidos y yo me quedaba a escribir. Y donde yo estoy, hacia atrás, hay más cosas. Entonces, estaba todo oscuro. Y mientras yo escribía Terror en el aire, yo sí sentí algo viéndome. Ay. Sí. Sí. O sea, les hablo de que yo ya estaba escribiendo lo más fuerte de Terror en el aire. Y yo me sentí observado. Y no había nadie. Dicho eso? Tampoco, o sea, hay cosas que no. Pues ya se haber dicho para que no se asuste. Sí, también se puede interpretar como que hubo algo más. No, se me hace que fue mera sugestión porque ya era tarde, ya estaba cansado. Lo que estaba escribiendo principalmente era un terror en el cual es un programa de radio, no están viendo nada, sin embargo se trataba de transmitir ese terror o ese horror por no saber qué estaba pasando, sin ver absolutamente nada, sin nada más ver a Liz en la cabina
Entonces como que fue muy psicológico todo, fue muy, o sea, sugestivo. Y sí, me sentí observado todo ese día que estuve escribiendo en la noche. Me sentí observado y traté de escribir lo último de día. Me has dicho, o sea, te sentiste casi como, bueno, no tan tenebroso, pero como cuando está uno grabando el video te sientes observado. Sí. Dicho, pero tú te sentías observado por una cosa que no existía. Sí. O sea, en realidad no. No. Y fue precisamente en esa parte donde mi personaje se siente visto desde las ventanas. Que mi personaje dice que lo observan y que lo ven y todo, que le hablan. Y es cuando yo me empiezo a sentir observado. Pero les digo, no había nada, estaba todo oscuro y me empiezo a sentir sumamente observado. Les hablo de que es como si hubiera habido una persona al otro lado viéndome en plena oscuridad. Pues es que también, ¿por qué a oscuras? Bueno, a oscuras. Porque bueno, sí estaban medio oscuras también. O sea, donde yo estaba escribiendo había luz, pero hacia atrás estaba oscuro. Sí, es que está en 2 niveles. Entonces sí. Así lo escribí y así salió y ya afortunadamente ya no pasó nada más. Me dejaste así porque yo me quedé. No será por estarle moviendo, pero es que no era así en sí o algo. No es por spoilear, pero. Porque hay quienes yo creo que no lo han visto. Eso también hay que invitarlos a que vean todo el contenido que llegué a hacer, que llegamos a hacer. Es oportunidad para volver a ver, pero en el aire. Sí. Porque ahora saben que tiene un contexto de que se escribió siendo el escritor observado. Sí. Sintiéndose observado por alguien, en plena oscuridad. Ya me dio medio. Sí. Te quedaste así. Porque yo que ya estaba escuchando el contenido, lo que ya habíamos grabado de otra. Uno más reciente. Sí. Que fue el del monstruo en el bosque. De Hidden Truth. Ese lo estaba viendo sola. Estaba oyendo y me dio cierto miedo. El ruido, es que me recordó otra cosa. Entonces, algo que yo ya había comentado. Entonces sí como que me dio cierto escalofrío, ¿no? Te sugestionó así como que. Y es que era la intención. Es que si lo escuchas con audífonos. Sí. Sí, se oye así. Sí. Y era la intención porque el sonido de del monstruo se hizo con animales. Eran los sonidos de un oso grizzly, un tigre y no me acuerdo si un gorrión. Eran varios. Sí. Modificados de cierta manera con ecualización y un trabajo ahí de ingeniería en audio para que se escuchara de otra manera como un sonido parejo. Pero sí se oye así. Imponente. Te digo, es que se oye muy diferente. Cuando lo ves en tele, en una pantalla, a cuando lo estás oyendo en audífonos. Eso como la ASMR se oye muy diferente con los audífonos a que lo veas así. Sí, a veces ni se aprecia bien. No se aprecia y dices tú, no, pues ahí sí le falla. Es que ellos sí te invitan a que te pongas los audífonos. Sí, casi como regla antes de empezar. Porque sí, no alcanza mucho así en pantalla. Bueno, entonces luego siguieron los consejos básicos, que fue lo que que la contaminación cruzada, que los enseres, los condimentos, todo eso. También hice un video hicimos varios, ¿verdad? Sí, fueron varios, fueron como 2 semanas seguidas de videos. Y la Liz chiquita. Sí. La Liz chiquita. Ese se escribió bajo el concepto de que, no sé si se acuerdan, hubo una época en la que todo era chiquito. Las caricaturas, todos los Picapiedra fueron niños. Los babies. Los babies, Tom y Jerry fueron niños. Todo fue niños.
Entonces yo dije, ¿por qué Liz no? Ajá. Y esos guiones se escribieron varios en un mismo día, de golpe, y gustaron. Entonces, ¿qué pasó? Que ya nos acercábamos al límite de escritura. Tú me dijiste, pues saca más. Sí, y yo me quedé, saco más. Y escribí otros tantos. No me acuerdo originalmente cuántos eran. No sé si eran 6 nada más. Escribí otros tantos más. Se hicieron. Se pidió más material. Y ahí sí ya fue cuando empecé a batallar más. Me tardaba más y literalmente les estamos hablando de que nosotros grabamos un día antes, si es posible, o 2 días antes de que se grabara, de que saliera, perdón, para poder editar, para poder hacer las escenas, y yo no tenía escrito nada. Nada, o ya tenía la mayoría y faltaba el final, o faltaba el remate, faltaban ciertos detalles, pero sí llegué a escribir al límite. Sí, ¿verdad? Sí. Es que como hay otras cosas que hacer. De la vida normal. De la vida cotidiana. Ajá. Que escuela, que salir, que no sé qué. Compras. Adler tiene que salir también a la escuela. Entonces también. ¿Es eso? A ver, el que sigue fue Dulces Mexicanos. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Dulces Mexicanos. Un contenido patrio. Sí, ¿verdad? Para septiembre. Dulces mexicanos, o sea, conseguir los dulces fue complicado. Porque en pleno septiembre. Ajá. Luego ya no hay, porque les piden en las escuelas. Que la charola de dulces. Y entonces a la mera hora ya no hay. Ajá. Y afortunadamente sí se consiguieron, se grabaron una parte. Se grabó un capítulo completo, la mitad de uno, y hasta que se consiguió el resto, se grabó lo que faltaba. Y luego nos esperamos porque nos faltaba un dulce, y luego ya que lo conseguí, ahora sí ya se grabó contenido, y ese abarcó todo septiembre. Sí. Creo que sí, todo septiembre. Y yo muy sacrificada probando los dulces. En ese inter conocimos de una tienda muy conocida, sin decir cuál es, que vende dulces mexicanos. Ustedes se acordarán, una charola de jamoncillos. Sí. Qué ricos estaban. Qué ricos estaban. Muy ricos porque a mí se me hicieron diferentes porque sabían a fresa. Ándale. Nunca había probado un jamoncillo sabor fresa. Siempre te sabe nada más a leche. Ajá. Leche con azúcar. Sí. Leche dulce. Leche quemadita. Que yo te dije, oye, ya se pusieron las pilas. Ajá. Porque ya los hacen y bien bonitos. Sí. Así como formitas de flor y todo. Decoraditos. Decorados y colores. Y entonces se te antojan más. Ajá. Y saben bien ricos. Otros hasta con chispitas, me acuerdo. Sí, tenían chispitas, tenían grajeas. Ajá, en formas alargadas, en circular, con marcados. Sí. Están muy padres. Si se lo preguntan, sí, ese día comimos mucho dulce, en específico el día de los jamoncillos. Sí. Sí duraron, no los acabamos, pero sí. No, bueno, al menos a mí no, me llega a chocar mucho tanto dulce, pero es que esa vez estaban bien ricos. Sí. Entonces yo tenía que comer, o sea, comía. Ajá. Y tenía que tomar agua porque se me hace aquí como me empalagaba, o sea, sí. Ajá. Sí, los dulces mexicanos. Y luego pues, el otro era el monstruo en el bosque. Ajá. Hiciste el The Hidden Truth, sí. Ese se escribió basado en lo que se conoce como terror analógico. Es un género en YouTube que se basa generalmente en que el contenido está creado como para hacerse pasar por cintas VHS o los beta, que tienen su tierrita, su interferencia, el sonido, el crispy, así que tienen en hechos ficticios o alterando hechos de la realidad. Entonces yo empecé a ver mucho ese contenido, me gustó, y principalmente hubo un día que estuvimos viendo, era un video como de 1 hora,
de personas desaparecidas en el bosque y que regresaron de manera inhóspita, diferente, sí. Rara. Juntando esas dos cosas empezó a escribir ese. Se escribió primero, está curioso, se escribió primero toda la premisa, la maqueta en general. O sea, de principio a fin, se escribió todo. Parejo, sin diálogos. Toda la idea. Luego ya se escribieron los capítulos. Ajá. Eso fue lo más tardado. Porque si bien ya estaba la maqueta, pasar todo a diálogos fue lo más complicado. Ya ven cómo hacía el trabajo más duro. Ajá. Y más ya después que tú leías los guiones todos, sí, antes, yo te explicaba qué era tal cosa, con qué énfasis, en sí. qué tiempos, con qué división. Sí. Ajá. Director de escena. Adler. Sí, pero, o sea, este fue el que llegué a escuchar. ¿Y que te dio miedo? Sí, me dio miedo y todo. Sí, es que están muy bien los... Ajá. Con audífonos. Ajá. Bueno, el otro hecho paranormal es escribiendo The Hidden Truth, del monstruo del bosque. También. Se clonó. Bueno, después de ciertas dificultades técnicas... Ajá. Hablando de... tiene que ver, ¿no? Sí, es que sí. Se clonaba el audio, se clonó el guión. Capítulo 1 era un archivo. Estaba el mismo archivo clonado. Y no decía copia. Cuando tú un archivo lo copias, dice copia de... Uh-huh. No decía. Ese no. Tenía el mismo nombre. Y eso no es posible. Porque no puede existir el mismo archivo dos veces en una computadora sin que diga que es copia de. Uh-huh. O existe uno solo o dice copia de, o copia de copia de copia de copia de. Ajá. Y luego el audio se clonó, editando el video se clonó. No puede ser. Se guardaba el archivo para mantener todo el progreso de la edición. Se regresaba y estaba clonado el audio. Y era el audio en general, todavía que hubiera sido el audio del monstruo. Ay, me habría dado más. ¿Qué? Más miedo. Miedo. Más miedo. Miedo, o sea. Porque hay que frenar, Arles. Sí. No, pero sí, o sea, es que iba a decir pánico. Pánico escénico, no, sí. Médico. Todo la médico. Vez. Todo. Pánico, sí. Sí, pues es que a lo mejor, pero es que en realidad no era moverle mucho a lo paranormal ni nada, sino que, no sé, uh-huh. Porque eso del monstruo en el bosque en realidad era la historia de un niño desaparecido, uh-huh. Pero no lo voy a platicar porque pues para que vean el contenido, el monstruo en el bosque. Sí. Bueno, entonces pues sí, apagón en la preparatoria. ¿Te acuerdas que hubo uno que dijo, ¿por qué siempre hay apagón? Ajá. Mire, no me quiero justificar tampoco. Yo no sé escribir. No, pues en realidad no. Yo no sé escribir, yo no tomé clases de escritura, yo no sé. Uh-huh. Yo me enseñé. O sea, échenle la culpa a los tutoriales de YouTube, échenle la culpa a ciertas personas. Yo no sé escribir. Yo me enseñé a escribir para lo de Liz. Uh-huh. Y se nota que es a prueba y error y que al principio los guiones no estaban bien escaletados, no estaban bien hechos, faltaba estructura, pero bueno. Pero pues es que el caso es hacerlo, no quedarte con las ganas. Ajá. Porque ha habido unos que dicen, bueno, ¿cómo puedo empezar a hacer? Pues tú hazlo. Uh-huh. Empieza y ya después. Empezar y ya con nervios y todo, errores, sí, pero que lo hagan. Ajá. El chiste es empezar, uh-huh. Sí. Pero sí, en ese caso también, ese sí se escribió capítulo por capítulo, nos hizo la historia en general. Y se escribió tomando en cuenta los personajes que se tenían, que son unos personajes de una tienda
gratis. Ustedes los pueden encontrar. Esos personajes les pueden dar el uso que quieran, respetando los lineamientos de la tienda esa. También. Y así se escribió en base a eso. Bajo la premisa de... Yo me lo tomé así como las historias de antes que ponían, ay, se fue la luz y alguien mató a alguien en la mansión. Sí. Y es el mayordomo. Ese tipo de historias, sí, donde no salen de un mismo entorno y hay un crimen, así. Así se escribió. Véanlo, cortito, está bueno. Ese sí está mejor hecho, está mejor escrito. Sí. Y si ven el de las frutas y luego ven dicen, Sí, porque bueno, esto no me divierte, pues sí, pero lo hicimos. Pues sí, lo hicimos. El chiste es hacerlo. Pues sí. Ya no porque lo hice. Uno nomás critican y pero pues sí. Aparte muy preocupada que me se reía con los malos comentarios, se reía. Pues sí. Tanto de fantasía todo. Bueno, el otro que estuvo bien divertido, a mí me divirtió mucho, es el de turno nocturno. Sí. Con el gato loco, pero interesante. O sea, me daba buenos consejos, o sea, insistía y a la mera hora tenía la razón. Ajá. Este fue un fenómeno muy parecido al de la Liz chiquita. Ajá. El Liz Daily Drama. En el caso del turno nocturno, se escribió desde la perspectiva del gato. Si bien Liz es la protagonista, el gato tiene parte de ese protagonismo y, como les digo, se escribió en base al gato. El personaje del gato, el modelo ya se tenía. Aquí lo único que se tuvo que hacer fue el guión. Para construir el personaje se tomó en cuenta personajes clásicos, el Pato Lucas, personajes así, Don Gato. Pesadones, así como... O sea, latosos. Sí. Que te están ahí nomás, pero dices, bueno, sí, tienes razón. Ajá, a final de cuentas tienes razón. Tienes razón, porque estás ahí duro y duro. Pues sí. Ya no debes de estar aquí. ¿Qué haces aquí? Eres una aburrida. Tu capacidad no es la adecuada para este trabajo. Ajá, y él quiere ser el de todo. Sí. Deberían de vender esto mejor. Ajá. Atún. Los gatos en el negocio. Ajá, sí, y en la vida real, en las tiendas de conveniencia, siempre hay gatos. Siempre en la entrada con su chalequito de la tienda de conveniencia y esos gatos, o sea, el gato en realidad es un poco conchudo, un poco, pero es agradecido. Ajá. Sí, porque se supone que se escribió donde, si bien él es sarcástico, sarcásticamente realista. Sí. Porque con sarcasmo dice la verdad, sin herir directamente, y a las demás personas las trata siempre como lo que vienen. Sí. Si alguien lo ve raro, lo empieza a tratar como raro. Pero si lo ve que no es del todo raro, o que si es más normal de lo que parece, lo empieza a tratar como lo que es, como una persona común. Sí. Él te trata a como te ve. Si te conoce, te empieza a tratar normal. Así como con Lisa. Lisa al principio la empezó a tratar como, atiéndeme. Ajá. Como si yo fuera su esclava. Ándale, así como de repente te ven los gatos, aunque digan que no es cierto. ¿Y sí? Así estaba, pero súper, o sea, a mí sí me divertía. Y de ese también pediste más capítulos. Sí, porque sí está. Pero dije, no, bueno, va a llegar un momento en que ya. Ajá. Y sí. Y sí llegó un día donde yo le dije, mira, Liz, ya. Hasta aquí. Sí, porque sí, ya. El personaje no da más. Es que tú también te pones en el lugar del que es el espectador. Ajá. Y que uno ya también ha visto otros contenidos y dices, pues, ya. La verdad, ya, esto ya está gastado. Yo lo que tenía que dar. Pues, ándale. Estiré la liga más de lo que debía. Sí. Y ya, hasta ahí llegó. Sí. Y el otro, él era hablando con Liz, que era lo mismo que el consultorio, ¿verdad? Ajá, nada más que el concepto se cambió
para incluir más a la gente, para que hubiera más participación de la gente, para que se sintieran más incluidos, incluso en la miniatura, donde se ponía parte de lo que se había hablado en el video. De lo que ellos habían comentado. Ajá. Sí, para que no se... Porque yo sentí que se perdía tiempo en el consultorio, mencionándolos. Y luego yo hacía las tarjetas y luego se me olvidaba hacerlas. Y luego editarlo. Entonces era complicar más un contenido que se creó con la idea de ser un contenido rápido. Entonces ya llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya, hasta acá el consultorio, vamos a hacer otro. Ya, para darle corte a... Y también porque ya no se iban a escribir guiones. La idea también fue después del gato darme un descanso porque ya llevaba mucho tiempo escribiendo sin parar. Estaba escribiendo una cosa y a la vez otra y a la vez otra y a la vez otra, y aún así se quedaron guiones que se les va a dar otro uso. Eso se los va a decir Liz luego. Y sí, pues todo se hizo con mucho cariño, al menos de mi parte, y pues Adler también le puso su sello. Pero sí, yo les decía, las recetas pues costaron, o sea, salieron, era difícil hacer, aunque fuera lo más sencillo, era difícil, pero se hizo con mucho cariño. Pensando en la dificultad también que ellos tienen. Como dices tú, pasamos lo mismo que ellos, económica, de tiempo, de espacio, de todo, pero demostrarles que sí se puede. Y ahí se van a quedar todas las cosas, o sea, cuando hay otras grabaciones, normalmente lo que hacen es que quitan el contenido, yo no sé por qué, borran todo. En este caso no se va a borrar nada, el canal va a quedar cerrado mientras y no se va a borrar nada, no se va a cambiar nada, no se va a quitar nada. No, para que ahí cualquier cosa que quieran ver o hacer una receta, ahí está. Consultar. Sí. Ver, mira, aquí salió en este video. Ándale, porque sí también había unos que mamá salió en la tele. Sí. O el que aprendió a cocinar con su mamá. Ándale. También había en Instagram una persona ya grande también, de una mujer, una señora que como que se la pasó trabajando todo el tiempo y no sabía cocinar. Y gracias a los videos enseñó. También empezó de cero casi. Sí, es cierto. Sí, llegó a estar ahí. Y bueno, pues este es el último capítulo, el último video. Como lo dije desde el principio. Y pues hasta la próxima. Gracias.